Seguimos acompañándote en esta mañana y ya le damos la bienvenida a la doctora María Paula Herrera. Ella es infectóloga y en un día tan simbólico, ¿no?, como es el día de hoy, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Cómo estás, María Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, mucho es lo que se tiene que trabajar fundamentalmente en prevención y después en detección temprana, ¿no?, del virus Totalmente. del HIV. Sí, la verdad que hoy por hoy se está avanzando mucho con el tema de la infección por HIV. La OMS está publicando los datos permanentemente y la verdad que mundialmente vienen bajando los números de nuevas infecciones, de casos de transmisión de madre a hijo, cada vez son menores. Se está trabajando mucho, pero todavía queda un largo camino por hacer, ¿sí? O sea, obviamente que para poder llegar, la meta de que pone la OMS ahora es que en el 2030 se acabe la epidemia. El fin a la epidemia en el 2030. Y para eso es trabajar en prevención, en detección y en ofrecer tratamiento temprano a todo el mundo y poder asegurarnos de que ese tratamiento lo cumplan y lo continúen. ¿Cómo es la vida de un paciente que tiene HIV? Porque también me parece que debe haber mucho temor, ¿no?, cuando uno no se quiere hacer el examen, porque obviamente pensarán que la vida te va a cambiar, que no te querés enterar por las dudas, digamos, y eso obviamente es totalmente perjudicial, ¿no? Totalmente. Justamente para que uno tenga una buena calidad de vida y que uno pueda desarrollarse de manera normal, como si estaría toda la situación La vida de un controlada. paciente que se le diagnostica una infección por HIV y que si el paciente es responsable y cumple con los controles y con los tratamientos, es la vida completamente normal, como si no tuviera su infección, siempre y cuando cumpla con los lineamientos. ¿Sí? Es como yo siempre les digo, hoy por hoy es una enfermedad crónica, es como tener diabetes. Y si el paciente diabético va a los controles, se pone la insulina y hace todo lo que tiene que hacer, su enfermedad no va a avanzar. Bueno, la enfermedad por HIV es similar. Si va a hacer los controles, toma su medicación y hace todo lo que tiene que hacer acompañado de su médico, la enfermedad no va a avanzar. Y además es muy importante en el HIV detectarlo tempranamente. Porque si nosotros, lo que siempre se dice es que 1/3 de la población que tiene HIV no lo conoce, no lo sabe, y llega tardíamente al diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que llega con una enfermedad avanzada, en donde sus defensas están muy bajitas y con la medicación cuesta mucho, si bien se logra, pero ya cuesta mucho llevarlo a una vida normal, digamos, a que pueda realizar sus tareas habituales. Generalmente empiezan a tener infecciones y se empieza a complicar cuando la detección es tardía. Cuando la detección es temprana, podemos actuar, podemos darle medicación y realmente que continúe y no dejar nunca que sus defensas bajen y que continúe su vida normalmente. Esa persona puede trabajar, tener hijos, tener su familia, hacer una vida completamente normal, pero siempre haciendo una detección temprana. Por eso es que es importante que lo englobemos dentro de un screening, que todos los años, todas las personas, nos hagamos un test de HIV para poder hacer una detección temprana y no esperar a tener síntomas, a estar con inmunodeficiencias, con algunos criterios ya de SIDA, para recién consultar y hacer una serología para HIV. ¿Qué falla, digamos, en términos médicos en relación a esto, ¿no? Porque por ahí pienso, cuando uno va al médico o incluso a una ginecóloga o a un ginecólogo, si vos no lo solicitás, en general no te lo dan como un examen más obligatorio que deberías hacerte. Ahí me parece que hay una herramienta fundamental, ¿no?, que es la mirada del médico para decirte, bueno, hacemos todo esto, vamos a saber, no sé, cómo está tu colesterol, cómo está tu glucemia, las cosas básicas, y además hacemos este examen también. Sí, es falta hay que generar conciencia en el ámbito médico y en la población. Realmente hay que trabajar mucho en eso, en pedir que todos los médicos de todas las especialidades puedan tenerlo presente y pedirlo siempre, ¿sí? Y muchas veces pasa que por ahí cuando van a nuestro consultorio, que nosotros le pedimos a todos los pacientes la serología para HIV, a veces se asustan. Y es explicarle esto, no es porque yo piense que por algún signo o síntoma, sino que todos nos lo deberíamos hacer y nos lo deberíamos hacer todos los años. Así como la mujer se hace Papá Nicolau, una mujer o un hombre en etapa sexualmente activa se tiene que hacer la serología para HIV todos los años, para poder detectarlo tempranamente y poder hacerse cargo y mirar para adelante y que las cosas sigan su rumbo por algún camino, digamos. O sea que eso es básico, sí o sí el examen. ¿Por qué como enfermedad tarda tanto en manifestarse, ¿no? Porque vos podés tener el virus y no tener ningún síntoma por muchos años. Sí, eso desgraciadamente es cada vez menos, ¿sí? El virus es cada vez más agresivo. Uno ve, por ejemplo, pacientes que se infectaron hace 20 años y realmente la evolución de la enfermedad es otra, es una evolución mucho más lenta.
a medida que los que se infectan más recientemente, el virus ya viene con perfiles de resistencia a algunas drogas, porque hay gente que toma y abandona la medicación y esa gente es la que termina contagiando y etcétera. Entonces el paciente se presenta ya de una manera totalmente distinta. Entonces ya no pasa esto de que generalmente pasan años, generalmente pasan meses o hacen una primoinfección, que la primoinfección hace fiebre a las 2-3 semanas de la infección. O sea, la verdad que ahora el paciente se va presentando de maneras distintas a lo que uno venía acostumbrado, ¿sí? El virus lo que hace es atacar nuestras defensas. Esas defensas tienen un nombre, se llaman CD4 y las va matando. Cuando llegan a un nivel muy bajito es cuando nosotros nos ponemos vulnerables a tener cualquier infección por hongos, por bacterias, etc. Y depende de la cantidad de virus con la que yo me contagié. O sea, si yo me contagio de una persona que tenía una carga viral baja, es distinto a que yo me contagio de una persona que tiene una carga viral alta, porque la agresividad o de un germen, de un virus resistente, ¿sí? Pero la verdad que hoy por hoy es cada vez más frecuente que veamos signos y síntomas más tempranos que tardíos, digamos. No como antes, porque antes era como que también ya se agarraba al paciente en la última etapa de la enfermedad y entonces también era menos lo que se podía hacer, ¿no? Porque no había esto de la detección temprana, o sea, uno no sospechaba tanto, no le pedía a todo el mundo la serología para el HIV, solamente se la pedía cuando el paciente venía con clínica de una inmunodeficiencia muy severa. Entonces ahí uno ya lo diagnosticaba y ya estaban realmente pacientes muy críticos en etapas muy avanzadas. Entonces hoy por hoy se los logra detectar mucho más tempranamente y bueno, y poder actuar y mejorar la calidad de vida. Bueno, ¿y qué población puede tener más riesgo, por ejemplo, ¿no? Cuando y si esto también está dividida por franja etaria o no hay, digamos, en estos datos que maneja la Organización Mundial de la Salud tal división? Sí, lo dividen por franja horaria, por franja etaria, perdón. Sí. Sí se lo divide, pero la verdad que todos tenemos un alto riesgo, ¿sí? Desde el inicio de la relación sexual en la adolescencia, que también se ven muchos casos nuevos en la adolescencia, porque está esta que no conciben el riesgo, no miden el riesgo de poder contagiarse. Entonces, si bien ellos tienen más inquietud del tema del uso del preservativo, porque ya se habla, antes por ahí, muchos años atrás era un tema que no se hablaba, entonces hoy ya se habla y se le enseña y se le explica, pero esta locura de a mí no me va a pasar y de que yo me llevo la vida puesta, que soy del adolescente con esa actitud que tiene mucho riesgo. También tiene mucho riesgo los mayores de 50 años que tampoco están acostumbrados al uso del preservativo. Entonces, son dos grupos con los que son más difíciles de trabajar. Si bien entre los 20 y los 50 también hay riesgo si no se cuidan, es como que está más hablado el tema del preservativo, ya conocen mucha gente, que todos conocemos en algún momento a alguna persona que se contagió de HIV, entonces ya no es a mí no me va a pasar, sabemos que a todos nos puede pasar. Entonces, va tomando conciencia. Por ahí en esos extremos es una falta de conciencia que todavía genera mayor riesgo, digamos. Pero en realidad el riesgo está en todas las personas sexualmente activas, digamos. Claro, o sea que hay que tener fundamentalmente eso en cuenta, ¿no? Y también porque por ahí en la adolescencia hay como más temor en lo que es la prevención del embarazo, un embarazo por ahí no buscado, que en realidad el tema de la transmisión de enfermedades venéreas, ¿no? Totalmente, hay que hacer mucho hincapié en educación. Yo creo que esto se basa en educar, en capacitar, en generar conciencia en todos los grupos etarios y de etapas muy tempranas, o sea, no esperar a que realmente a veces van al consultorio cuando ya tuvieron alguna relación sin haberse cuidado, entonces van asustados porque le comentaron a los padres que tuvieron una relación sin cuidarse y ahí fue cuando empiezan a desatarse la alarma. Y no esperar a eso, o sea, tratar de hablar con los chicos antes, en los colegios también hablar, o sea, empezar lo más tempranamente posible a generar conciencia de esto y no esperar a que pasen cosas más. Y tener en cuenta por ahí que toda la relación sexual tiene que ser cuidada, que es una parte nada más. No es como en el embarazo, tal cual. O sea, el intercambio de fluidos, cualquier tipo de relación sexual, anal, bucal, todo, o sea, vaginal, cualquier forma de relación sexual puede contagiar. Y contagia durante cualquier momento de la relación sexual. O sea que hay que cuidarse siempre. Perfecto, bueno, entonces hay que tener en cuenta todo esto, digo, para maximizar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cuidados y prevención fundamentalmente. Entonces, básicamente un análisis anual, sí o sí, en toda la población sexualmente activa. Totalmente.